Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 25 y versículo 1, donde dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cétura. Comienza este versículo diciendo que Abraham tomó otra mujer. Esta traducción está aquí implicando que el matrimonio de Abraham con Cétura no tuvo lugar hasta después de la muerte de Sara, pero esto, aunque probablemente está lejos de ser cierto, ya que el hebreo simplemente dice: y Abraham añadió y tomó una esposa. Esta declaración es totalmente indefinida, pero como Abraham tenía 137 años a la muerte de Sara y vivió hasta los 175, es también muy posible que, dejado solo por el matrimonio de Isaac, tomó a Cétura por esposa y tuvo 6 hijos. La única objeción en su propia declaración es, por ejemplo, en Génesis capítulo 17 y versículo 17, donde dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Que era una cosa más allá que la naturaleza que un hombre de 100 años tuviese un hijo. Cuánto más improbable entonces sería que debe haber llegado a ser después de 40 años más. El argumento, por otro lado, que inferiría que el matrimonio tuvo lugar durante la vida de Sara por el hecho de que el nacimiento de los nietos se mencionan en el versículo 3 y versículo 4. Tiene por otro lado poco peso, ya que sus nombres podrían haber sido añadidos posteriormente a llevar la genealogía a una fecha posterior. También los comentaristas judíos cortaron el nudo indicativo a Cétura con Agar, quien mientras tanto, como dicen, había dado un ejemplo de virtud matrona en la forma en que se había dedicado a criar a Ismael. Pero nótese que en Génesis capítulo 25 y versículo 6 dice: pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente de la tierra oriental. Nótese que aún una alusión evidente tanto a Agar como a Cétura en la mención a las concubinas de Abraham está en plural, y como dice el primer libro de Crónicas, capítulo 1 y versículo 32, y Cétura, concubina de Abraham, dio a luz a Sinrat, Josán, Medán, Medián, Isbat y Súa, los hijos de Josán, Seba y Debán. Por tanto, los hijos de Cétura se distinguen del único hijo de Agar, es decir, Ismael. A esto también hay que añadir que, así como Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, ahora tendría como unos 54 años, y su madre habría pasado el periodo de la vida en que podía tener 6 hijos. Además, la posición de Cétura era completamente distinta a la situación de la de Agar, ya que este último era el representante de Sara y su hijo. Si Sara hubiera permanecido estéril, habría sido el heredero. Y note que Cétura era una esposa secundaria, cuyos hijos desde el principio ocupaban una posición inferior en el hogar. Así que Bilha y Zipa se convirtieron en las sustitutas de Raquel y Lea, y por lo tanto sus hijos estaban al mismo nivel que Rubén y José, aunque no del todo en el mismo nivel.
eran patriarca y progenitores de tribus, incluso en sus tribus que surgían de ellos teniendo un rango inferior. Continuará con el versículo 2, donde dice: la cual le dio a luz a Zinrat, Jotsán, Medán, Medián, Ibat y Súa. Dice la cual le dio a luz. Note que la genealogía de Cétura se encuentra nuevamente en la forma abreviada en Primera de Crónicas, como hemos visto anteriormente, capítulo 1 y versículo 32. Por tanto, tenemos que ver con una tradición relacionada con tribus y lugares más que con individuos, ya que se muestra claramente con nombres tales como Medián, Súa, Saba y Desban. Nótese que en este versículo se dan 6 nombres. Por ejemplo, Sinrat, la Septuaginta, lo nombra también como Sinra, que ha sido supuesta por algunos idéntica a Sembrat, la metrópolis de los Kinadolcorpait, cuyo asentamiento estaba en la frontera del Mar Rojo, es decir, al oeste de la Meca, y por otros para ser Samareni. Ahora la tribu Sammar, que habita en el Mar Rojo y en el Éufrates. También nos habla aquí de Jotsán, que se considera que este nombre se transmutó en Cuasán, cuya posteridad, como nos dice aquí Ptolomeo, capítulo 6, versículo 7, se ubicaron en el Mar Rojo al sur de los primeros. También nos habla de Medán. Por otro lado, vemos aquí que el historiador Foste sostiene en la genealogía histórica de Arabia que éstas continuaron siendo tribus separadas, pero la opinión predominante es que se fusionaron en uno, o al menos estaban tan estrechamente relacionados que sus nombres se usaban indistintamente. Note, Génesis capítulo 37 y versículo 28 nos dice: y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y Génesis 37, pero el versículo 36 nos dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. La ciudad de Maadán o Medellín, vemos que la nombran y lo hacen como la Modiana de los clásicos, que estaba situada en la orilla del oriente del Golfo. Desde la región sur, los madianitas se extendieron a lo largo de la frontera oriental de Palestina y algunas ramas de ellos se extendieron hasta los remotos pastizales del Sinaí. También nos habla aquí de Isbat, y vemos que este nombre, siendo rastreado en el árabe Shobet, que tiene los mismos radicales, que es un castillo que está aproximadamente a unos 22 kilómetros al norte de Petra. También nos habla aquí de Súa, el más joven de los hijos de Cétura. Por otro lado, Foster trata de identificar este nombre con el caldeo, como por ejemplo en Ezequiel capítulo 23 y versículo 23, donde nos dice: los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecot, Soa y Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes, codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: y Josán engendró a Seba y a Deban, e hijo de Deban fueron Asurín, Letusín y Leumín. Cuando está diciendo aquí, y Josán engendró a Seba, nótese que estos nietos de Cétura se asentó en el gran desierto del norte y era un antepasado de la tribu Sabea que saqueaba el ganado de Job, como señala Job capítulo 1 y versículo 15.
El Sabe de Prolomeo estaba al este de Palestina y era la localidad en la que se buscarán los asentamientos de Josán y su hijo Seba. En consecuencia, Borja ubica a los caldeos en la parte norte de Arabia, al este de Palestina y hacia el Éufrates. Por otro lado está Deván, su hermano, que tenía su morada en el bosque de Arabia, como así señala Isaías capítulo 21, versículo 13 y Jeremías capítulo 25, versículo 23, que estaba junto al territorio de Seba. Jerusín estaba ubicado en la montaña al norte del Yemen, en el distrito de Asín. Es por eso que Leusín y de esta tribu, por ejemplo, no se sabe nada. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: el hijo de Medián, Efa, Efer, Annot, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Cetura. Los hijos de Medián, note que Medián fue el más destacado de entre los descendientes de Cetura. Se conocen sus asentamientos y al este de estos, de hecho, extendiéndose por todo el país, desde Antilíbano hasta Esgad. Se pueden rastrear, por otro lado, los nombres de sus 5 hijos. Muchas de estas definiciones son, y hay que admitirlo, conjeturales. Esto, sin embargo, es cierto que, por ejemplo, el Keturere Medián fue injertado en la gran estirpe madianita, que era de origen cusita, y que Seba y Deván, de la familia Keturene, habiendo emigrado al sur de Arabia, se convirtieron gradualmente por alianzas matrimoniales o amistosas, metidas en colonias susitas del mismo nombre, asentadas en ese lugar. Continuar con el versículo 5, donde dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Téngase en cuenta que antes de su muerte, Abraham hizo una disposición final de su propiedad. Isaac, el único hijo de su matrimonio con Sara, recibió todas sus posesiones. Los hijos de las concubinas, Agar y Cetura, fueron enviados con regalos desde la casa de su padre al país oriental, es decir, Arabia en el sentido más amplio, al este y el suroeste de Palestina. Continuará con el versículo 6, donde dice: pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Antes de morir, Abraham confirió dones a los hijos de Cetura, también a Ismael, el hijo de Agar. Cetura y Agar son llamadas concubinas en ese momento, para diferenciarla de su esposa principal, es decir, Sara. Los dones dados por Abraham sin duda se refiere a una provisión adecuada para cada uno que tuviese por otro lado un comienzo razonable con su propio ganado y también rebaño. La cantidad mayor de su herencia, sin embargo, fue dada a Isaac. Nótese que Abraham actuó con piedad y con justicia, ya que los hijos de sus concubinas recibieron alguna bendición a través de los bienes que el patriarca les entregó. Sin embargo, la mayor bendición era para Isaac, el hijo de la promesa, que era sin duda la voluntad de Dios. El soberano, Jehová Dios, había determinado que el pacto abránico fuese confirmado a Isaac después de él a Jacob. Génesis capítulo 17 versículos 1 al 19. Sin embargo, Abraham amó a todos sus hijos y le otorgó bienes y bendiciones antes de alejarlos de Isaac, tal como había hecho con Ismael. Es por eso que la actitud de Abraham era necesaria para establecer el hecho de que Isaac era el verdadero
heredero de las promesas del pacto. Jehová Dios había dicho al patriarca, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis capítulo 21, versículo 12. Es por eso que Abraham dio a Isaac todo cuanto tenía. Versículo 25 y versículo 5. La herencia en sí fue dada a Isaac. También obsérvese que el texto dice, pero a los hijos de sus concubinas. Las Escrituras claramente están haciendo una referencia entre Isaac, el hijo de la promesa, y los demás hijos de Abraham, tanto los que tuvo con Cetura como el que tuvo con Agar, Ismael. Continuará con los versículos 7 y 8, donde dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Este versículo está registrando aquí la partida de Abraham a la presencia de su Dios, a la edad de 175 años. El autor de Génesis está aquí expresando con simplicidad y con palabras hermosas la partida del patriarca, cuando dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y llenos de años, y fue unido a su pueblo. Las tres primeras cláusulas de este versículo aportan un elevado concepto de la vida de Abraham. Y obsérvese los tres verbos, exhaló, murió y fue unido a su pueblo. El patriarca era un hombre que había probado todas las cosas significativas de esta vida y por tanto estaba totalmente preparado para ser promovido a una esfera de vida más alta y celestial. La tercera cláusula, fue unido a su pueblo, tiene que referirse a una reunión con otros en la vida más allá del sepulcro. Y eso implica una fe en la continuidad personal de un individuo después de la muerte. Hebreos, capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nótese que dice que fue unido a su pueblo. Esto da testimonio a una creencia de que, a pesar de su mortalidad y de su destructividad, el hombre posee un elemento inmortal que sobrevive a la pérdida de la vida. La muerte es vista como el traslado a una vida más allá, donde uno es unido con sus ancestros. Y esta tercera cláusula no puede referirse simplemente a la muerte y la sepultura en sentido físico, puesto que ninguno de los antepasados de Abraham fue sepultado en la cueva de Maspela, donde Sara fue también sepultada. Y esto trae a la mente lo que Pablo describe como la esperanza de la Iglesia. Note, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y los versículos 13 al 18 dicen, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando los que están en Cristo serán reunidos para estar para siempre con el Señor. En el caso de Abraham, como señala Génesis capítulo 15 y versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El patriarca, por tanto, se reunió con sus padres en paz, es decir, fue estar con seres que existían. Eso es un elocuente testimonio de la creencia de una vida más allá de la vida terrenal, ya que la Biblia claramente enseña que la vida no termina en el sepulcro terrenal, sino que hay una vida más allá de la presente. Y voy concluyendo con esto. Era la opinión, por ejemplo, de Aristóteles que un hombre debe de partir de la vida como debe de levantarse de un banquete. Así Abraham murió lleno de días y satisfecho con la vida, pero sin embargo con un espíritu muy diferente al de las personas incrédulas, ya que él dejó la vida con una esperanza llena de inmortalidad, de la cual ellos nunca podrían jactarse porque él vio el día de Cristo y se alegró. Y además su esperanza fue coronada porque aquí se dice expresamente, él fue reunido con sus padres. Ciertamente no a los cuerpos de sus antepasados durmientes, que fueron enterrados en Caldea y no en Canaán, ni con sus padres en ningún sentido, pues fue depositado en la cueva donde dormía solo su mujer, pero fue reunido a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Amigo y amiga oyente, ¿tienes tú la seguridad de la salvación de tu alma en Cristo Jesús? Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso que solamente Jesucristo es quien salva, y lo pone también de manifiesto en Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, donde nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque precisamente Él es el camino, la verdad y la vida, y que no es por obras para que nadie se gloríe, así que es por un acto de fe. Ora conmigo si nunca antes la has hecho esta oración que voy a hacer y acompáñame y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y mis delitos. Ahora te acepto en mi corazón como mi Salvador, entendiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, y soy salvo por gracia, por medio de la fe. Lo creo firmemente en mi corazón y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también
servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.